buenos días. Vamos a dar inicio a este primer panel, Perspectivas y Oportunidades de la Alianza del Pacífico. Tenemos 4 invitados, pero tenemos uno que no ha llegado, pero vamos a ver si se suma en el transcurso del desarrollo del panel. Hemos escuchado, ¿cierto?, exposiciones muy completas hasta ahora, ¿cierto?, respecto a la Alianza del Pacífico, y queremos entonces en este panel profundizar en algunos de los temas que tienen que ver con la integración regional que significa la Alianza del Pacífico. Porque esa apertura comercial, estamos mirando al Asia-Pacífico, que hoy día es la región económica protagonista, ¿cierto?, del crecimiento de la economía mundial, pero esa apertura comercial en el marco de un proceso de integración. Entonces, en este panel vamos a mirar algunos aspectos que nos permitan analizar las perspectivas y oportunidades, desafíos que tiene la Alianza para avanzar en este proceso de integración profunda. Vamos a cambiar el orden de las presentaciones. Le pido disculpas a Edgar, porque nuestro embajador Juan Pablo Lira tiene otro compromiso y nos hemos atrasado de alguna manera con las exposiciones iniciales. Por lo tanto, voy a presentar al embajador Juan Pablo Lira, que actualmente es director de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El embajador cuenta con una amplia experiencia en materias internacionales, con una vasta trayectoria como diplomático. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales de la Universidad Central de Ecuador y máster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por mencionar algo de su trayectoria, ha sido embajador de Chile en Perú, en Ecuador, y se ha desempeñado como director de América del Sur en la Cancillería y como director general de Política Exterior de la misma. Fue representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, y ese es el cargo entonces que desempeñó antes de asumir la actual dirección de AXI. El embajador Lira entonces nos va a hablar sobre cooperación en el marco de la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy cordial y mis agradecimientos a la Universidad del Desarrollo y a la SOFOFA por la oportunidad de participar en este conversatorio, en esta reunión relacionada con la Alianza del Pacífico. Y en segundo término deseo darle las gracias a usted, moderadora, por alterar el orden, que en este caso el orden de los factores se altera el producto, porque el presidente de Panamá está acá en Santiago, es uno de los países que está deseando ser parte de la Alianza del Pacífico, y tenemos reunión con él en La Moneda a las 12 del mediodía, y por consiguiente tengo que apurar el tranco, porque ahí no se puede ni faltar ni llegar tarde. De tal manera que les pido excusas y agradezco a mis compañeros de panel por aceptar este cambio. Hemos tenido la oportunidad de escuchar exposiciones tremendamente interesantes, sugerentes, sugestivas respecto a lo que es la Alianza del Pacífico. Lo que nos manifestara el presidente de la CMPC, Alfredo Moreno, es tremendamente atractivo. Pero mi mirada, estando hoy día a cargo de la Cooperación Internacional de Chile, es una mirada que tiene un sesgo bastante distante de probablemente lo que es el interés mayoritario de quienes hoy día están acá, que es la economía, las finanzas, las inversiones, las utilidades. Porque yo trabajo en un área que se denominaría como soft power, o sea, yo soy parte del poder blando, de un instrumento que es tremendamente importante para, de alguna manera, atraer público necesitado de cooperación y de ayuda, pero que nos entrega réditos inmediatos desde el punto de vista de la economía. La cooperación internacional chilena ve en las distintas formas de asociación regional una oportunidad para su acción, no podría ser de otra manera. De allí que uno de los lineamientos estratégicos declarados señala que Chile hoy participa de los esfuerzos de cooperación hacia terceros países. Para ello, suma sus acciones a las de otras naciones
buscando promover el desarrollo en América Latina y el Caribe, pero en un plano de horizontalidad, de respeto y de complementariedad. Esta declaración que les acabo de leer subraya por lo menos dos aspectos fundamentales en nuestro quehacer. Por una parte, la voluntad de fortalecer la cooperación entre países sur-sur y a la vez el principal domicilio de su acción para Chile está en América Latina y en el Caribe. Y por ello que participar en una conversación o en un foro sobre la Alianza del Pacífico no sea relevante, porque en este interesantísimo instrumento de integración se han incorporado elementos que van más allá de solamente la eliminación de aranceles aduaneros o lo que tiene que ver con integración económica. Cooperar en la perspectiva de contribuir a los procesos de desarrollo constituye un elemento, como lo he manifestado, adicional a los acuerdos de carácter económico y comercial que nuestro país ha suscrito, de manera además muy exitosa desde sus resultados, en el marco de la región y a lo largo de prácticamente todo el mundo. La cooperación, sin embargo, no responde necesariamente al mismo conjunto de vínculos que están a la base de un acuerdo o de un tratado que busque potenciar los nexos de tipo económico. Su orientación es otra. De alguna manera, cierto pragmatismo presente en las relaciones comerciales no forma parte del espíritu que anima a la cooperación internacional. No obstante, forma parte de los diversos contenidos de nuestra política exterior, la cual se sustenta en diversas bases, algunas semejantes a los tratados ya mencionados, otras que vinculan a las naciones mediante un espíritu de solidaridad y apoyo que tornan más fecundas y fuertes al conjunto de las variables que componen la política exterior. Nosotros hemos focalizado, por disposición no solamente de este gobierno, sino que tradicionalmente, nuestra acción en América Latina y el Caribe. Hemos abierto una línea de trabajo en los últimos años con Sudáfrica, Mozambique y Angola en África, y estamos iniciando un trabajo con dos países en el lejano Oriente. Es muy difícil describir cómo reaccionan los países solicitantes de cooperación cuando miran a nuestro país que, como bien se ha señalado acá, es el más pequeño desde el punto de vista de la población de los 4 de la Alianza del Pacífico, es el tercero en el orden de magnitud en cuanto al tamaño de su economía, sin perjuicio de lo cual tenemos un instrumento, tenemos un elemento que es difícil de asir, que es el prestigio. El prestigio que Chile tiene hoy en América Latina y en el Caribe, y probablemente en otros lugares también, es un instrumento importantísimo para quienes llevamos la cooperación y hacemos cooperación, porque se nos requiere de manera constante y permanente se nos requiere que transmitamos, que también podamos compartir las experiencias positivas, y nos hemos encargado de agregar, y también las negativas, para no repetir los mismos fenómenos con otros países. La Alianza del Pacífico forma parte del marco general de acuerdos que en materia económica ha suscrito Chile. Y, como manifestara el canciller Muñoz al inicio de este gobierno, Chile priorizará la región y en particular América del Sur. Nuestro propósito será fortalecer la presencia del país en los distintos mecanismos de integración existentes, impulsando puentes de acuerdo por encima de las diferencias ideológicas o subregionales. Hoy, y ya se explicaba aquí por parte de mi antecesora, la directora de Relaciones Económicas Internacionales, se está trabajando bajo el principio de convergencia de la diversidad. Esto es, entendiendo que podemos tener distintas perspectivas sobre el desarrollo y sobre la implementación económica, sin perjuicio de ello, debemos buscar la manera de integrarnos y entendernos. Por ello, durante los años recientes, las relaciones exteriores de Chile y su política de cooperación se han ordenado o se han sujetado o se han subsumido a lo que el canciller señalaba al iniciar su gestión. Tenemos principios de Estado a los cuales nos apegamos. 1, valga la redundancia, apego al derecho internacional. 2, promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos. Entre otros, 3, solución pacífica de las controversias.
4, respeto a la soberanía, entre otros que siempre han guiado nuestra política exterior, que se mantendrán como eje de lo que hemos denominado una política de Estado. Desde un primer momento, las relaciones exteriores del país buscaron dar un giro desde un enfoque que ha privilegiado las relaciones económicas, que seguirán siendo importantes indudablemente para Chile, hacia una perspectiva integral que otorgue similar peso a las dimensiones políticas, sociales y culturales de nuestros lazos externos en un mundo cada vez más globalizado, con una ciudadanía activa e interconectada a través de las fronteras nacionales. Este es un segundo elemento que caracteriza las tareas de cooperación chilena, la política que diseñamos, así como la estrategia que hemos impulsado. Es por estas razones que formamos parte de un esfuerzo mayor, de un despliegue de la política exterior, que intenta mantener las proyecciones del país en los escenarios que durante 2 décadas construimos con gran esfuerzo. No obstante, acompañamos a la política exterior, con una voluntad decidida por dar cada vez mayor volumen a las ideas de integración y de generación de vínculos, particularmente la región que, como ya lo señalábamos, conforma el domicilio geográfico, político y cultural de Chile. Nuestras expectativas en relación a los países que conforman la Alianza del Pacífico no son diferentes. Estos, como el resto de los países de la región, forman parte del horizonte de la cooperación chilena para el desarrollo. Con todos esos países mantenemos un compromiso. ¿Cuáles son las perspectivas y las oportunidades que nos otorga la Alianza del Pacífico? El motivo principal de este panel, vale decir, dar una mirada hacia el futuro de la Alianza del Pacífico, en términos de sus perspectivas y las oportunidades que se abren para ella y por ella, debo manifestar mi convicción en términos de la necesidad de generar una capacidad desprejuiciada de construcción con los países que forman parte de la Alianza. Con ello quiero manifestar que desde el punto de vista de la cooperación internacional, Chile reconoce a las naciones que forman parte de la Alianza como parte del marco histórico, pero también social y cultural, al cual el mismo Chile también está adscrito o inmerso. De allí que podemos decirlo con certeza, perspectivas de cooperación conjunta, todas las que se nos ocurran, oportunidades de cooperar en el marco del desarrollo, por supuesto, con límite solo en lo que podamos imaginar. Dicho lo anterior, pensemos en lo ya caminado, en lo ya andado. Quizás uno de los aspectos más destacados y relevantes desde el ángulo que cubre la cooperación ha sido el desarrollo de la plataforma de movilidad académica. Ya se hacía mención en las gráficas que hemos visto. Y el papel que ha jugado esta como un instrumento para promover la comprensión mutua. La formación de capital humano es un factor decisivo para avanzar en los esfuerzos por desarrollar nuestras sociedades. En ese plano, la contribución que realiza cada país de la Alianza para con los otros es digna de destacar. Las instituciones de la educación superior de los distintos países son depositarias de una experiencia que contribuye fuertemente a mejorar las capacidades formativas de quienes llegan a recogerla. Pero no solo esto. La movilidad fortalece también otros factores, la comprensión, integra la mirada de otros, permite descubrir la riqueza de la diferencia, alienta la mirada pluralista y la tolerancia, conformando de esta manera un espacio de crecimiento de cada uno de quienes viven en los procesos de movilidad, al mismo tiempo de enriquecer a las comunidades de pertenencia de quienes viajan, conocen, estudian, conviven. Quiero ilustrar estas ideas con algunas cifras que involucran a la cooperación chilena. Por supuesto, estamos hablando en materia de intercambio durante los años de vigencia, de los 6 años de vigencia de la Alianza del Pacífico. México ha recibido 376 personas que realizaron diferentes actividades académicas en dicho país, cuestión que fue posible a partir del marco que proporciona esta Alianza del Pacífico. Nuestro país, Chile, por su parte, ha recibido a 387 personas que realizaron y realizan actividad académica en las distintas casas de estudios superiores de nuestro país. Algo similar ocurre con Colombia, que ha acogido hasta ahora a 352 estudiantes
de distintas áreas en diferentes entidades de dicha nación. Y por último, el Perú ha recibido a 325 personas provenientes de los otros 3 países signatarios del acuerdo. Esto hace un total de 1.440 personas que han sido favorecidas por la plataforma de intercambio. En el caso chileno, un total de 245 compatriotas, hombres y mujeres, han sido beneficiados por este sistema de intercambio. Pero también existen otros ámbitos en los cuales la cooperación se ha desplegado y podemos esperar, ojalá, constituyan perspectivas específicas de cooperación en el futuro cercano. Particularmente concentramos nuestra atención en algunos desafíos comunes para los países miembros de la Alianza. Por ejemplo, el cambio climático se presenta como un reto de particular importancia, y esto porque asistimos a una enorme variedad de fenómenos, tales como desertificación, inundaciones, calentamiento de las corrientes marinas, por mencionar algunos. Ello trae aparejado una enorme afectación humana y productiva por consiguiente, aspectos que ciertamente golpean de manera violenta a poblaciones carenciadas o que viven en equilibrios muy frágiles. Permítanme señalar un ejemplo de lo que acabo de señalar. Las inundaciones en el Perú, hace algunas semanas, con un costo en dolor y vidas humanas imposible de estimar, pero además de ello, un costo material enorme, infraestructura vial y productiva arrasada, lo cual condena a las zonas más golpeadas a serios problemas en materia de empleo para los próximos años y ciertamente los gigantescos costos que supone la reconstrucción de lo dañado. Colombia asistía a importantes deslizamientos de tierra producto de las lluvias torrenciales y la deforestación. Chile, por no mencionar el terremoto del día de ayer, hace justo un año era víctima de aludes, con grandes pérdidas en vida y costos económicos, y así suma y sigue. La cooperación es un instrumento que puede contribuir a preparar nuestras agencias estatales para mitigar estos impactos, básicamente mediante una capacitación adecuada. En este ámbito, precisamente, hemos estado avanzando mediante la plataforma denominada Kizuna, que es fruto de la cooperación triangular entre Japón y los países de América Latina y el Caribe, la cual está orientada a capacitar en el manejo de desastres a funcionarios públicos de la región. En esta área existe una enorme perspectiva de seguir cooperando. Pero tenemos otro tema que no ha sido mencionado hasta ahora en este conversatorio. Me refiero a la migración. Constituye un asunto de cada día mayor importancia. En un lapso de muy pocos años, las dinámicas migratorias se han acelerado de manera importante en todas las Américas y en el Caribe. Este es un fenómeno que creemos irreversible. Notable, pues implica traspasos culturales, desplazamientos humanos, asentamientos y reasentamientos, confrontar diferencias e identidades intentando, al mismo tiempo, armonizar e integrar. Como pueden ver, no es fácil, pero también implica procesos significativos en lo económico, remesas que se articulan como flujos de dinero que cruzan los países en todas las direcciones, nuevas formas de consumo acompañadas de productos antes desconocidos que hoy acompañan a las poblaciones migrantes y generan mercados para ellos. También implica hacerse algunas preguntas. ¿Qué pasará con los sistemas previsionales? ¿Qué pasará con la salud? ¿Qué pasará con los bienes? ¿Con las familias nuevas que surgen en el proceso? ¿Con el tema de identificación de las personas? ¿Con la educación? Y un largo y muy largo etcétera. Podemos enfrentar estos temas como problemas o podemos entender que constituyen también una oportunidad. En cualquier caso, son consecuencias y externalidades del contacto, de las dinámicas de interrelación que traen aparejados los tratados y los acuerdos. Allí también existe un espacio muy interesante en términos de oportunidades para la cooperación. Permítame también hacer una pequeña mención a lo que tiene que ver con la innovación, que es un área privilegiada para la cooperación. Sabemos que el desarrollo supone la capacidad de innovar, de intercambiar ideas, sistemas y plataformas de ideas que contribuyen a soportar los procesos por los cuales transitan las sociedades.
sus sistemas económicos, sus sistemas educacionales, la modernización de sus aparatos públicos, las transformaciones, cambios e incorporación en materia tecnológica. Todo esto puede ser apoyado por la acción de la cooperación para el desarrollo. Desde nuestro punto de vista, aquí también se alzan un conjunto de oportunidades para la cooperación entre los países de la Alianza del Pacífico. Y ya te concluyo. Quiero remarcar algo que he señalado con otras palabras en este comentario. Necesitamos entender que la cooperación no está soportada en una viga ideológica. Los procesos de integración que permite la cooperación encuentran su riqueza justamente donde lo que se expresa es un vínculo de reciprocidad. Cuando afirmo esto, no quiero decir que cuando cooperamos esperamos una retribución similar del receptor. No se trata de una acción pragmática en la cual espero un retorno inmediato, un intercambio, un trueque. La cooperación no es un ejercicio mercantil. Cuando cooperamos, ingresamos en un espacio más complejo y bastante más multidimensional. Lo que supone nuestra acción de cooperación es que cada uno de quienes se comprometen en este proceso cooperan a su vez con otras naciones de igual o menor desarrollo. Se trata de una dimensión en la cual construimos sinergias, acumulamos fuerzas, disponibles estas para soportar los afanes de desarrollo en los cuales están comprometidos países y sociedades de esta nuestra región, del continente y de cualquier punto donde sea necesario. Por ello, entonces, que pensamos en la cooperación como una forma de construir puentes entre los países de la Alianza del Pacífico, pero también más allá de estos países. Las necesidades y demandas de cooperación forman parte de una manera de ver a Chile en este mundo del siglo XXI. La cooperación implica desatar un cúmulo de fuerzas que permiten a todos ser beneficiados, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros, a nuestra propia sociedad, pero ello supone aceptar una visión en la cual efectivamente me importan los otros, me importan sus problemas, me importan sus conflictos. Solo de esa forma, mis problemas y mis conflictos serán incorporados en las prioridades de la comunidad de naciones que realizan acciones de cooperación internacional. La cooperación, entonces, es entendida para el caso de la Alianza del Pacífico, pero también para el resto de las Américas y el Caribe, como un vector de integración, ello privilegiando las características e intereses comunes, así como buscando identificar también metas comunes. Ese es el aporte que podemos hacer desde la mirada de la cooperación a este fenómeno exitoso de integración bajo la denominación de Alianza para el Pacífico. Alianza del Pacífico. Gracias. Bien, agradecemos al embajador Lira. Muy bien. Y voy a presentar ahora a nuestro siguiente expositor, Edgar Vieira, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Edgar es economista de la Universidad de Medellín, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III de la Sorbona. Es profesor de programas de posgrado en destacadas universidades de Colombia, Universidad Javeriana, Colegio de Estudios Superiores de la Administración y actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia. Es autor de diversos libros, editor de diversos libros. Destaco sus últimas publicaciones, su libro La globalización en un mundo en transformación, y destaco el libro del 2015 que trabajó como editor, Alianza del Pacífico, Perspectivas y Oportunidades. Edgar entonces nos va a hablar sobre la Alianza del Pacífico en los escenarios de integración regional latinoamericana. Isabel, muchas gracias. Gracias tanto para SOFOFA como la Universidad del Desarrollo, que nos da esta oportunidad de intercambiar con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas. Yo voy a centrarme en comentar un poco el entorno en el cual la integración a estas alturas en América Latina brinda o no una oportunidad concreta a la Alianza del Pacífico y el posible relacionamiento que éste puede tener con otros procesos de integración.
Como todos sabemos, la integración ha habido dos momentos, el momento proteccionista y el momento de apertura aportado por la ola de globalización iniciada en los 90. Esa tuvo un impacto muy directo en la integración latinoamericana que la llevó a concentrarse en la negociación de tratados de libre comercio, de TLCs, en la medida que el proceso globalizador buscó sobre todo universalizar la apertura a los mercados. Y al buscarse sobre todo trabajar apertura de mercados, por eso la integración se orientó y concentró en una fase de tratados de libre comercio. Etapas como Unión Aduanera, con todo el proceso de apertura general a nivel mundial, pasó a un segundo plano, y la armonización de políticas que pasa, entre otras, por una armonización de factores dentro de un mercado común, pues en América Latina se quedó escrito. Todos los procesos de integración subregional se han dado ese objetivo y ninguno lo ha logrado cumplir. Fases más avanzadas menos, una unión económica, una unión monetaria, por ejemplo, como lo que va a avanzar la integración europea, eso no se logra vivir en América Latina. El problema un poco es que esto genera también un grado de reduccionismo importante, porque América Latina necesitaba, para hacer una verdadera integración, no solo trabajar lo comercial, sino trabajar también la armonización de políticas, avanzar realmente en integrar muchísimo más nuestras economías, que integrarse no es únicamente liberar el comercio, es avanzar realmente en poner en común ya el manejo de todo tipo de variables y de políticas. Y en eso, pues, Europa solamente lo ha hecho y nosotros lo redujimos a un escenario de tipo comercial, cuando la integración, en nuestro concepto, debe ser multidimensional. Debe cubrir no solamente variables económicas y comerciales, sino políticas, sociales, culturales, tecnológicas, es decir, todo tipo de variables. Esto se ha visto afectado, para completar, en los últimos años por una división ideológica interna en América Latina que armó dos bandos irreconciliables. El avance, pues, del grupo de socialismo siglo XXI, pensando en fórmulas ya de neoproteccionismo y de intervencionismo estatal, posiciones antiimperialistas, etcétera, pues crean un desfase y un proyecto absolutamente opuesto y contrario a que el resto de América Latina venía construyendo. Y es la que, como ya se ha explicado claramente por los expositores en la mañana, recoge la Alianza del Pacífico, que busca entonces, sí, una inserción en los mercados mundiales, sí, trabajar entonces el aprovechamiento de esas nuevas oportunidades que se abren a nivel mundial. El discurso neoproteccionista, además, se ve acompañado con un desmonte de cualquier grado de institucionalidad, que en mi opinión explica el que una Europa haya podido manejar todas las fases de integración y haya hasta ensayado la integración política. Yo creo que esto está más un poco en los genes latinoamericanos. El caudillismo con el cual surgimos a la vida independiente lleva mucho más a que cada gobierno de turno prefiera tomarse la foto y mostrar que él es el que está haciendo la integración. O sea, nosotros en América Latina no hemos podido manejar unas negociaciones que sean realmente de poner en común lo que es esos intereses integracionistas. Hay un desmonte de institucionalidad que ha afectado entonces la marcha de la integración. El tema de corrupción, donde muchas de las izquierdas en su momento iban a corregir lo que los demás no habían podido hacer y se dejaron contaminar por igual, afecta en este momento también toda la gobernabilidad de los países y por consiguiente las negociaciones. Y como ya se dijo esta mañana, pues hay además dentro de la izquierda claramente dos vertientes. Una cosa es la izquierda institucional, democrática de Brasil, Chile y Uruguay, y otra cosa es la izquierda populista y personalista, principalmente de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Izquierda populista que además pasa a satanizar totalmente lo comercial, que es lo que entonces acabó de dividir los posibles acercamientos de integración en América Latina, porque pasamos a hablar dos discursos. Los que están en la vertiente de socialismo siglo XXI no quieren sino hablar de integración política y social.
y los demás se fueron más por la integración económica y comercial. Entonces simplemente cortamos y cada bando se fue a su lado. Por eso pues nuestro continente hoy en día es un mosaico de toda clase de divisiones y de posiciones distintas. Con una comunidad andina además en proceso de casi que desaparición. Una comunidad andina que vale la pena recordar que entre los años 90 y la primera década pasada llegó a avanzar en negociaciones de sus propios presidentes, no solamente a armar el libre comercio total, sino a definir las etapas de un mercado común y diseñó todos los instrumentos también de tipo político y social. Sin embargo, pues la decisión en ese momento de Chávez, en el abril de 2006, lo retira de la CAN y el país bolivariano, que se supone estaría con los países bolivarianos, se fue más bien para las tierras de San Martín a integrarse en Mercosur. ¿Qué quedó? Quedaron 4. Se supone que 4 podrían construir algo más fácil después de que sin Chile y sin Venezuela la CAN quedaba realmente sin masa crítica, sobre todo para armonizar políticas. Pero no, quedaron 2 y 2, 2 del ALBA, 2 de la Alianza del Pacífico. Y para completar de los 2 del ALBA, no es que Bolivia está negociando el ingreso a Mercosur, ya lo negoció, ya fue admitido y ya forma parte de Mercosur como miembro pleno. Y Ecuador está en trámite de ingreso. O sea que por eso es que de la CAN pues va a quedar Colombia y Perú, en la Alianza del Perú, en la Alianza del Pacífico, pero valga la pena señalar que, por ejemplo, todos los instrumentos hoy en día para negociar operaciones comerciales entre Colombia y Perú se arreglan es con base en lo que está estipulado en la Comunidad Andina. La alianza es el marco ya de cosas eventualmente nuevas a futuro, pero todas las relaciones comerciales hoy entre los dos países se hacen por la CAN. Mercosur, pues el ingreso de Venezuela no aportó un rompimiento interno, aportó divisiones de todo tipo y aportó un incumplimiento generalizado que lleva a Venezuela a estar suspendido. El elemento positivo hoy en día, que ya se ha comentado en la mañana, pues son que los cambios políticos producidos en Brasil y Argentina, pues cambian un poco ya la orientación de Mercosur y en este sentido se abrirían posibilidades de cooperación. Como entorno suramericano, pues se intentó UNASUR, después de una fallida Comunidad Suramericana de Naciones. UNASUR, en mi opinión, no sirve sino para arreglar problemas de vecindad política. Y de pronto cosas como infraestructura física muy técnicas, una IRSA que estaba por allá un poquito sola, pues que funcione dentro de UNASUR puede que le permita hacer un seguimiento político para que se cumpla. Pero UNASUR no es un escenario de integración, de ninguna manera. Sobre todo porque desde el artículo 3 en que se constituye se dice claramente que es un proceso absolutamente manejable desde el fortalecimiento de la independencia y la soberanía de cada país. Y en nuestra opinión eso no es hacer integración. Que cuando usted quiere hacer integración es porque está dispuesto a compartir la soberanía, no es a eliminar la soberanía, sino que la soberanía se pone en común en un proyecto de construcción colectiva donde se identifican toda una serie de cosas a llevar a cabo y a desarrollar. Eso es integrarse. En la Alianza del Pacífico, entonces, pues, de entrada lo señalo que hoy por hoy dentro del contexto latinoamericano tan difícil y complejo es prácticamente lo único que tiene América Latina para mostrar y las sinergias de sus gobiernos permiten hoy en día que trabajen juntos. Sin embargo, yo voy a ser un poquito crítico sobre algunos elementos que me parece que pasados ya 6 años ya se deberíamos estar en una onda un poquito más avanzada. En primer lugar, la definición misma de qué es lo que piensa lograr. Integración profunda. Para mí ha sido un jueguito de frase. Se tomó simplemente algo que ya estaban manejando los asiáticos, lo incorporó la CEPAL en el léxico latinoamericano y la Alianza del Pacífico se lo apropió. ¿Pero qué es integración profunda? Simplemente llevar zonas de libre comercio de segunda generación, porque son ya un poquito más amplias, porque tienen normas de propiedad intelectual o de inversión extranjera. Yo no le digo la profundidad de eso. Puede tener algo de profundidad en lo comercial, pero no en una integración multidimensional.
Enseguida dice que es que esa integración profunda implica simplemente construir una libre circulación de los factores de producción. ¿Eso qué es? Armar un mercado único interior. La alianza se muere de miedo a utilizar la terminología de la integración del pasado. Es un mercado común lo que es el reto. Liberar servicios, personas, capitales y mercancías es construir un mercado común aquí y en la Cochinchina. Conceptualmente visto un poquito desde la academia, pues podríamos decir que es una mezcla interesante, porque no solamente está entonces planteando un regionalismo abierto con esta liberación de los factores de producción, sino que además maneja un esquema de regionalismo estratégico hacia afuera, en la medida que es un intento muy interesante que no se había manejado en otros procesos de integración, de juntos buscar una llegada a otras áreas, en particular al área del Asia-Pacífico. El problema es que lo que aquí se presenta como pues, una cosa muy favorable, en mi opinión, limita muchas veces posibilidades de avanzar más y de tener una hoja de ruta más clara. Negociar solo desde los intereses nacionales de cada país es demorar simplemente la integración. Si realmente unos países llegan, vuelvo a repetir, verdadera voluntad política de integrarse, tienen que ir más allá y no tenerle miedo a trabajar mucho más solidariamente. Además, en algo que funcionó muy bien en Europa y que fue lo que generó la redistribución de ingresos y desarrollo de regiones, explotar mucho más la gobernanza multinivel. No solamente los estados, las regiones, las localidades, los municipios, estar mucho más incorporados en este proceso. Ya sobre la apertura de las diferentes economías, ya fue presentado en la mañana, el hecho de que fuera de México los tres seguimos siendo unas economías soportadas en la exportación de commodities, pues ya fue presentado también y ese es el gran reto. La alianza la tenemos que aprovechar, por Dios, a ver si por fin rompemos esta estructura de más de medio siglo de depender de commodities. Y miren el paso impresionante que dio México. México hace 30 años era otro dependiente del petróleo, dependiente de commodities. México tiene hoy en día una estructura exportadora basada fundamentalmente en manufacturas. Por eso ya cuando mi colega Geneviève explique todo lo de las cadenas de valor, aquí a nuestro hermano mayor México, en términos de valor agregado, sí que puede ser entonces un socio bien interesante para desarrollar y consolidar cadenas de valor. Se menciona y se explica todo el tiempo el avance, porque está el 92% liberado. Pero ¿qué negociación hubo aquí? Aquí lo que se ha hecho es una simple convergencia de lo que ya estaba. Entonces eso es muy bonito para arrancar, o sea, perfecto. Arrancamos ya de una vez haciendo la convergencia del 92% del comercio, magnífico. Quiere decir que no tenemos que desgastarnos en lo que prácticamente todos los procesos de integración se han tomado años, en armar entonces la apertura comercial. Perfecto, la apertura comercial ya está. En la CAN ya estaba, 100%, total, absoluta. Y bilateralmente entre México, país de la CAN, México, Chile, país de la CAN, ya estaba negociado algo que permitió oficializar el 92%. Pero, ¿dónde está el avance? O sea, tenemos que avanzar. Y además avanzar cuando a la vez, como se ha explicado esta mañana, las corrientes de comercio entre nosotros son insignificantes. Entonces, bueno, si ya tenemos formalizada la apertura comercial, aprovecharla de verdad. Y ahí una herramienta que sí me parece fundamental es la acumulación de origen. Hay que estimular al máximo la acumulación de origen porque es lo que va a involucrar muchísimo más a nuestros productores y a las cadenas de valor. Frente al mundo no voy a entrar, ya creo que está suficientemente explicado y presentado en las otras presentaciones. Sí reitero una vez más que es sorprendente un país con prácticamente ya 50 países observadores. Eso es una respuesta además a la crisis mundial generada con la crisis financiera del 2008. Una Europa está loca de deseos de no solamente ir a Asia-Pacífico sola, sino de ir a través de otros continentes como en América Latina. La Alianza del Pacífico es la oportunidad para Europa para también conectarse y desarrollar cosas allí. El aporte entonces de dinero, inversión, tecnología, capitales es fundamental. Aquí hay un potencial que ya mi colega Geneviève lo podrá tratar más.
y están pues los famosos 49 estados que ya fueron presentados. Ya se acaba de explicar también un tema que quería destacar, que es la posibilidad también de manejar estados asociados. Esta nueva figura entonces aprobada este año también puede concretar muchísimo más el trabajo conjunto con otros países. Como reflexiones finales, tenemos la realidad de una América Latina dividida. En este momento, aunque tanto se insiste en que se puede hacer una integración dentro de la diversidad, gracias, en la práctica, hasta ahora por lo menos ha sido supremamente difícil de hacer, porque las concepciones que hay dentro de los dos modelos son totalmente opuestas. Gracias. El segundo elemento es una hoja de ruta precisa. Insisto, no basta decir que es una integración profunda, no. ¿A dónde queremos llegar? En cada etapa, ¿en qué cosas queremos llegar? Porque si no, pues esa frasecita puede ser como un carrito del supermercado, donde los viceministros se reúnen y las ideas del momento, tal cosita, al carrito. Esta otra cosita interesante, al carrito, que no se nos vuelva a la P el carrito del supermercado, sino que tenga una hoja de ruta diciendo lo que realmente queremos construir en materia de integración es lo siguiente, llegando a esto, esto y esto, en una integración multidimensional. Entonces, hoja de ruta a corto y a mediano plazo. Tenemos que por fin hacer siquiera en este lugar de América Latina un mercado común. Ninguno de las áreas de América Latina, llámese mercado común centroamericano, mercado común del Caribe, mercado común del Cono Sur o comunidad andina, ha logrado finalizar esa etapa. Hombre, no solamente tenemos una responsabilidad frente a ir juntos a Asia-Pacífico, sino acabar de consolidar entre nosotros un mercado común. Ese mercado común es cadenas de valor, consolidar todos los proyectos de comercio, pero además de eso es captar entonces inversión en tecnología que la necesitamos en este momento y aprovechar el contexto nuevo que se está dando en América Latina, donde ya con países como Argentina que tienen interés directo y otros se pueden hacer ya acciones conjuntas que ya fueron tocadas esta mañana. En resumen, desde mi punto de vista, habría por lo menos 4 ámbitos muy claros. Uno, armonizar políticas económicas. Ahí es necesario definir exactamente en esa hoja de ruta cuáles políticas armonizar, en cuánto tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, pero acompañar lo estrictamente comercial con una armonización de políticas económicas. Segundo lugar, definir algún grado de gobernabilidad. Hoy en día la inestabilidad política, la crisis institucional, la crisis de partidos, el liderazgo de caudillitos de derecha y de izquierda, pues que son los mesías que tienen la verdad revelada para que sus países hagan la integración. Hay que cambiarlo, yo insisto que hay que definir en esa hoja de ruta de poner cosas en común y darle mucho más juego a la sociedad civil desde las regiones. Este tema ya está mencionado, el tercero de sobra, pero es que es el tema mundial, es el tema del desarrollo sostenible, es el tema del calentamiento global, es el tema de energías limpias sustitutivas. Para Colombia, por ejemplo, aquí hay un reto enorme. Nuestros ingresos de exportación como commodities son hoy en día, ¿qué? Petróleo y carbón. Exactamente las dos energías sucias contaminantes, que de acuerdo al Acuerdo de París, se supone que entre el 2030 y el 2050, eso tiene que ser eliminado y reemplazado por energías limpias, sustitutivas. O sea que en este momento se abre, entre otras, un reto para nuestros países de definir, entre otras, su propia estructura productiva que tiene que cambiar para ajustarse a un modelo de desarrollo sostenible. Y el tema de cohesión social y equidad. Si este tema lo manejó una integración europea, donde las diferencias de ingresos eran mucho menos marcadas, ¿qué decir de América Latina, que es el campeón mundial de la inequidad? Y construir integración no es únicamente para unas minorías. Construir integración es para que beneficie al conjunto de la población. Entonces, para mí la variable también de cohesión social y equidad es fundamental. Por último, decir que desde la academia, este tipo de preocupaciones del estancamiento, de la integración y los conflictos mundiales, de las posiciones difíciles que nos trae el señor Trump, de crisis también en la integración europea,
Estamos en un proceso de construir con universidades latinoamericanas y europeas un grupo de reflexión sobre integración y desarrollo de América Latina y Europa que espera a partir del año entrante empezar a concretar propuestas alrededor de lo que más o menos he esbozado en esta presentación. Muchas gracias. ¿Te quedas? Muy bien. Cristian Larroulet, nuestro adelante, lo invitamos a pasar a este panel. Y voy a presentar a continuación a Genevieve Martini, nuestra expositora de la Universidad de Guadalajara de México. Genevieve, mil disculpas, pero te voy a pedir acotar el tiempo. Genevieve es doctora en Economía por la Universidad de París, es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, y sus temas de investigación versan sobre desarrollo económico y financiero en Asia del Este y en América Latina, en inserción comercial y financiera de países en desarrollo en la economía global, políticas de autoprotección y cooperación financiera regional. Ha publicado diversos artículos y libros como autora y como editora, por mencionar algunos de sus últimos trabajos: Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico, la industrialización de Asia del Este y las economías primario exportadoras de Oceanía y América Latina. Su presentación, Encadenamientos productivos de la Alianza del Pacífico. Bien, buenos días. Entonces voy a entrar al tema inmediatamente. Bien, el punto de partido es que las cadenas de valor globales pues, han asumido en las últimas décadas una importancia creciente en la economía global. Se ha dado una fragmentación de la producción y cadenas de suministro que se han extendido a nivel global con 3 grandes centros: América del Norte, Asia, Europa, ¿no? Bien. Entonces, estas cadenas de valor globales han empezado a explicar cada vez más los intercambios de bienes intermedios, de los flujos de capitales, los flujos de tecnología a nivel internacional, y vamos a ver que exigen de los países que se quieren insertar nuevas disciplinas que van más allá del comercio. Bueno, hay muchos estudios que muestran que hay beneficios para las economías emergentes y en desarrollo al insertarse en esas cadenas globales de valor. Lo vemos en Asia, de ahí el interés que representa el acercamiento con ASEAN, porque los países de Asia son los que más se han beneficiado, ¿no?, de su inserción, con beneficios como diversificación productiva, crecimiento del PIB, exportaciones manufactureras, empleos, pero también hay riesgos, ¿no? Y el principal riesgo, pues que lo vemos aquí en ese gráfico, es el hecho que las etapas de fabricación de los productos se han vuelto commodities, y por lo tanto el valor agregado que llega a los países en desarrollo donde se producen esas etapas es más bajo, ¿no? Entonces, esa gráfica de la sonrisa, ideada por Stan Shi, quien fue el creador de la empresa Acer, muestra que el valor agregado que llega a las etapas a los países ubicados en las etapas de producción manufacturera es cada vez más bajo, ¿no? Es decir, la sonrisa se profundiza, ¿no? Y una de las recomendaciones para insertarse de mejor manera en esas cadenas es para los países emergentes tener una estrategia, tener una política industrial, no como la de antes, pero con medidas significativas de apoyo horizontales e incluso de selección de sectores, ¿no? Y pues eso, en el marco de la Alianza del Pacífico, pues requeriría, yo creo, mayores políticas de concertación entre los países y también inversiones físicas significativas, ¿no? Entonces, los retos para los países en la Alianza del Pacífico son hasta cierto punto diferentes. México, como sabemos, está integrado en las cadenas de valor globales, ha logrado
hay un éxito para México en pasar de ser un país exportador primario de petróleo a ser un país exportador de manufacturas, pero eso no se ha traducido en un éxito económico en el nivel del desarrollo, ¿no? Es decir, el crecimiento del ingreso de las personas no es bueno. El crecimiento de México es bajo, ¿no? El PIB crece menos que los países andinos, que Chile. Entonces eso nos muestra que son necesarias otras políticas, en particular para conectar esas plataformas exportadoras con las empresas y con el tejido industrial del país, ¿no? Es decir, en particular pequeñas y medianas empresas. El reto de los países andinos, pues lo sabemos, es el reto de diversificar las exportaciones, de no depender de algunos productos, de algunas commodities y de la volatilidad que implica, ¿no? Porque sabemos que son precios que fluctúan mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, los acuerdos de la Alianza del Pacífico son por las razones que he mencionado, son afines a las nuevas disciplinas, ¿no? Por la integración profunda, los mecanismos de cooperación regional que deben adquirir un papel, yo creo, muy importante para la promoción de cadenas de valor regionales, la orientación hacia del este, que es la región más integrada en las cadenas globales, y el objetivo explícito de fortalecimiento de los encadenamientos productivos regionales que se menciona, se inserta en los proyectos de la Alianza en 2014, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parecen más interesantes en el caso de la Alianza del Pacífico es que no solamente hay un interés de los gobiernos de los países que ha logrado sobrevivir a cambios de gobiernos, ¿no? Sino que hay un interés de parte de los empresarios, ¿no? Que ya han señalado ya algunas cadenas que se podrían fortalecer. Entonces, la idea de la Alianza del Pacífico en cuanto a cadenas de valor es mejorar la inserción internacional y la participación en cadenas de valor globales de los países con la restricción, el acotamiento que he hecho antes, y mejorar las cadenas de valor regionales, fortalecerlas, para a su vez influir en el punto 1. Y yo creo que eso es muy importante porque se considera que cadenas regionales pues pueden facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahora, el punto es qué impacto van a tener las nuevas tendencias en la economía global y las cadenas de valor globales sobre estos objetivos de la Alianza del Pacífico. ¿Hay oportunidades o solamente hay riesgos como el neoproteccionismo del presidente Trump que está amenazando a México, ¿no? Hay tendencia al acortamiento de las cadenas de valor globales, a un acercamiento a los mercados globales, a los mercados del consumidor, no solamente los consumidores de países desarrollados, sino con ese mercado más grande, pues la Alianza del Pacífico puede proyectarse y atraer inversiones de estas empresas debido pues, a su mercado, que como lo hemos visto es más importante que el de los 4 países individuales, ¿no? Bien, ese es el contenido de mi exposición. Voy a empezar con algunos indicadores de inserción de los socios de la Alianza del Pacífico en las cadenas de valor globales. Vamos a ver que los instrumentos tradicionales de medición del comercio internacional pues no sirven realmente para medir la importancia de las cadenas globales de valor y la inserción de un país. Aquí ven algunos datos que son de los esfuerzos más novedosos de valor agregado para medir la participación de un país, y pues pueden ver que de los 4 países, Chile es el país más integrado, ¿no? Incluso más que México, pero la integración de los países de la Alianza del Pacífico en las cadenas de valor globales pues muestra 2 patrones diferentes, ¿no? El patrón de Chile, Colombia y Perú es el de ceder valor agregado
a otros países que a su vez los van a integrar en sus exportaciones. Entonces es la participación pues hacia adelante, ¿no? Donde vemos que Chile sobresale con un indicador de 31.7% de sus exportaciones brutas, y la otra modalidad es la de México, donde el país más bien integra en sus exportaciones un alto valor agregado proveniente de los insumos que importa de otros países, ¿no? Bien. Y grosso modo, pues esa inserción de diferente tipo pues corresponde a las ventajas comparativas reveladas de los socios de la Alianza del Pacífico. Chile, Colombia, Perú, como ven, pues tienen mayor ventaja comparativa en productos primarios, en alimentos, en materiales, en materias primas. México es el único que tiene una ventaja en maquinaria y equipo de transporte y en productos manufactureros, varios, ¿no? Ahora, el comercio con los socios principales, aquí estoy utilizando otro instrumento, el del comercio intraindustrial, que se vincula con las cadenas de valor. Ese índice de Gruber-Lloyd solamente indica comercio intraindustrial si es superior a 0.333. Si es superior a 0.10 es comercio intraindustrial potencial, si es inferior a 0.10 es comercio interindustrial más tradicional. Podemos ver que hay una gran diferencia entre esos grupos de socios de la Alianza del Pacífico. Con Asia, pues básicamente se trata de comercio interindustrial. Donde la cosa está cambiando es en México, con los valores que pueden ver para Japón y más después para Corea, donde se llega a un comercio interindustrial potencial gracias a las cadenas de valor encabezadas por empresas asiáticas que están ubicadas en México, ¿no? En cambio, con Brasil y con Estados Unidos pueden ver que hay diferentes niveles de comercio industrial potencial y real, como en el caso de México, y eso nos lleva a reflexionar, ¿no? Con qué países debemos procurar encadenarnos, ¿no? Ahora, las cifras para Asia no quiere decir que en ciertos sectores no haya encadenamientos que ya existen, ¿no? En el sector manufacturero. Bien. Entonces, los retos, pues voy a pasar de esa inserción global, voy a pasar un poco rápidamente para hablar un poco de las posibilidades de encadenamientos adentro, entre los países de la Alianza. Ya hemos visto que el comercio intra-Alianza del Pacífico es reducido. Aquí ven la suma en la última columna. Lo interesante es ver que pues algunos países el comercio intra-AP representa más, es Colombia, es Perú, y eso interesantemente pues es la herencia de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces esto nos muestra que ese tipo de acuerdos sí genera comercio en el bloque, y además, como lo vamos a ver, genera también comercio intraindustrial y encadenamientos productivos que son más fuertes entre Colombia y Perú. México es el país menos integrado, ¿no? Como pueden ver, representa poco el comercio para México, entonces esto es un reto para la alianza. Bien. Otra manera de ver la presencia de encadenamientos es a través de los flujos de bienes, los bienes que entran en la producción. Aquí estoy utilizando una clasificación del Instituto japonés Rieti, donde se utilizan los datos de Comtrade para separar los flujos que van hacia la producción, que son bienes primarios, bienes procesados, partes y componentes, y los flujos que van hacia el consumidor final, bienes de capital, bienes de consumo. Y podemos ver que existen flujos importantes de bienes intermedios en la Alianza del Pacífico que sugieren que existen encadenamientos productivos, pero hay dos cosas, ¿no?, que señalar. En primer lugar, que
Esos encadenamientos se producen sobre todo en bienes primarios, en bienes procesados, mucho menos en partes y componentes, aunque que es lo que más se relaciona con la manufactura, aunque tiende a crecer, ¿no? Pero partiendo de un nivel muy bajo. Y pues también si ven la curva general, digamos, de estas, pueden ver que finalmente pues no ha sido muy dinámico el comercio intra-Alianza del Pacífico en los últimos años, ¿no? Entonces, digamos, no se comporta de manera anticíclica, ¿no? Es decir, si disminuye, si hay una recesión a nivel internacional, pues ese comercio tal como está no permite generar efectos contra el ciclo, sino que va en el mismo sentido. Lo pueden ver, el único país que ha incrementado sus intercambios con la Alianza del Pacífico es Perú, ¿no? Y bueno, la simetría entre México y los países andinos, que México tiene un superávit con todos los demás países, pero exporta sobre todo bienes finales, ¿no? Y no, o sea, está menos encadenado a nivel productivo. Y bueno, esto ahora, si vemos ese otro dato del comercio intraindustrial en la alianza, vemos que sí existe, ¿no? Como señalaba, en especial en la relación Colombia-Perú, y eso es producto de la CAN, luego entre Chile y Perú, ¿no? Y mucho menos en el caso de México. Eso es otro, aquí, separamos ese comercio entre comercio intraindustrial horizontal, que refleja intercambio de bienes en el mismo estado de procesamiento, más bien vinculado con las preferencias, digamos, y el comercio intraindustrial vertical, que indica presencia de encadenamientos productivos, y pueden ver que sí existen y ha ido en general a la alza, ¿no? La mayoría del comercio intraindustrial vertical. Bien. Hay también algún trabajo sobre los sectores que les presento aquí, pero no voy a entrar mucho en el detalle, pero hay sectores donde ya existen encadenamientos que se pueden desarrollar, ¿no? Y de hecho coincide en algunos casos con las recomendaciones del Consejo Empresarial. Bien, entonces, ahora si vemos las iniciativas de la Alianza del Pacífico frente a las cadenas globales de valor y a las cadenas regionales, bueno, algunas reflexiones sobre eso. Uno de los puntos es hacer de esta agrupación una entidad que por su mayor peso en la economía global tenga un mayor poder de negociación, tanto frente a las empresas multinacionales como frente a otros estados, ¿no? Y en principio sí se puede utilizar para atraer nuevas inversiones, para negociar en mejores condiciones, pero el reto que yo veo es el de coordinar efectivamente las políticas nacionales, de presentar una postura unificada frente a los socios, incluso de establecer lineamientos de una política industrial común. Pienso en un ejemplo reciente que, como trabajo en un centro más enfocado a Asia, me ha tocado analizar, son las visitas de los mandatarios asiáticos en la Alianza del Pacífico. Pues no ha habido ninguna coordinación, ¿no?, de parte de los miembros de la Alianza del Pacífico. Yo creo que eso sería deseable, ¿no? Incluso, por ejemplo, si pensamos en el reto de la conectividad de las infraestructuras, probablemente sería mucho más para los países de la Alianza, en vez de pelear de ponerse como competidores para ciertas inversiones chinas, como el corredor bioceánico, sería proponer a China, que tiene dinero y tiene constructores, está interesada por el tema, proponer algunos proyectos de infraestructura, ¿no? A mí me parece que sería más interesante tal vez que haya un
una relación ferroviaria que recorriera los países de la Alianza del Pacífico y que facilitara el intercambio de mercancías. Esas son cosas que se pueden hacer si hay un nivel de cooperación más exigente. Yo creo que va a ser requerido si se quiere realmente dar la oportunidad de desarrollar cadenas de valor regionales y mejorar la inserción a nivel global. Entonces, el mercado tiene que ser realmente un mercado unificado si se quiere utilizar como enganche, ¿no? Y eso significa eliminar barreras arancelarias y pararancelarias. La regla de acumulación de origen es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta que puede haber conflictos, ¿no? En algunos casos hay industrias que van a entrar en competencia. Pienso, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz en México y la de Colombia, que en cierto punto pues, puede haber competencia y puede haber perdedores, ¿no? Eso también habrá que gestionarlo, ¿no? Y bueno, medidas para fortalecer la competencia yo creo que son muy importantes porque elevan de manera artificial ciertas conexiones, ¿no? Bien. Genevieve, te Sí. vamos a pedir ir cerrando Sí. las ideas. Gracias. Entonces, voy a tratar de cerrar. Un reto mayor yo creo que es la subinversión crónica en la región, ¿no? Y que ahora, si vemos, bueno, esto yo creo que voy a pasar, el nuevo contexto global es de ralentización del crecimiento del comercio global y es más pronunciado en las cadenas de valor globales, ¿no? Ha declinado la relación importaciones sobre PIB global. Hay una discusión si se debe a factores temporales de demanda o si se debe a factores de oferta más duraderos, como los que he mencionado, la robotización, las nuevas tecnologías, el reshoring hacia las economías, los mercados de uso final, el acortamiento de las cadenas de valor global debido a los mayores riesgos, la sustitución de insumos y el cambio de modelo de China, ¿no? Y bueno, hay elementos que parecen ser duraderos, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta para tratar de identificar cómo la alianza puede adaptar, digamos, su estrategia de desarrollo de cadenas regionales y globales a estas nuevas realidades, ¿no? Yo creo que definitivamente un elemento negativo de ese nuevo contexto es que si México se pensaba como la puerta para que los demás países se encadenen y después exportar a Estados Unidos, pues esto va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, las nuevas iniciativas que toman importancia son las que ya han mencionado los expositores anteriores, el grupo de alto nivel, el acercamiento de ASEAN, el acercamiento con Mercosur. De alguna manera es una dinámica sur-sur, ¿no? Que se está vislumbrando frente al cierre o la poca disposición de los mercados de los países desarrollados para establecer vínculos más sólidos en materia de vínculos productivos, ¿no? Entonces, mi duda es, en primer lugar, yo creo que hay que evaluar a nivel muy fino estas tendencias y en segundo lugar, vemos avances, ¿no? Claramente en el caso de la Alianza del Pacífico hacia conformar cadenas o fortalecer cadenas regionales de valor. ¿Será suficiente para lo que se está produciendo ahora para impulsar cambios que dinamicen el desarrollo de los 4 países, que mejoren su inserción? O pues yo pienso que se requieren inversiones importantes, ¿no? Y no solamente a nivel de políticas públicas, sino simplemente inversión productiva, inversión en infraestructura, etcétera. Y bueno, puede haber una oportunidad, ¿no? En ese panorama incierto, bastante riesgoso, de modificar en un sentido más dinámico del modelo económico de los países de la Alianza del Pacífico. Bien, gracias. Muchas gracias.
Bien, voy a dar la palabra a nuestro último expositor, Cristian Larroulet. Cristian es máster en Economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Fue ministro secretario de la Presidencia de Chile en el periodo 2010-2014, con una destacada trayectoria de servicio público y aporte a las políticas públicas en Chile. Y actualmente es vicerrector de posgrados de Educación Continua y Extensión de la Universidad del Desarrollo. Bien, muchas gracias. Sé que tengo que ser muy breve, por favor. Así que voy a tratar de ir al corazón de mi tema. Lo primero que quiero es felicitar por la iniciativa. Yo creo que tenemos que debatir mucho más sobre los temas de apertura comercial, de integración, especialmente en el mundo de hoy, en donde empiezan a haber amenazas bastante importantes a nivel global. Primero, ese cuadro que lo muestra claramente, fíjense cómo América Latina, si lo comparo con las otras grandes áreas del mundo, es el continente que crece bastante menos. De hecho, en esta separación es el continente que crece menos en el periodo 2000-2015. A pesar de que todos tenemos en la cabeza que estuvo el boom de los commodities y en consecuencia creemos de que América Latina a raíz de eso creció, se expandió, eso era lo que leíamos en los diarios, etc. Pero la realidad es lo que muestra, la cruda realidad es lo que muestra este cuadro. Ahora, dentro de eso, sin embargo, hay una muy buena noticia, que es el tema de fondo a lo largo de la conversación de este panel, de las presentaciones hechas anteriormente al inicio de este seminario. ¿Y cuál es la buena noticia? Es que podemos distinguir dos grandes grupos en América Latina. Y ese es el grupo de los países de la Alianza del Pacífico y, bueno, el ALBA o el Mercosur, como lo mostró muy bien el profesor Vieira en su presentación. Y nosotros no nos debemos perder de vista en esto. Yo quiero marcar primero el énfasis en esto. ¿Qué es lo que hay detrás de este proceso? ¿Por qué hay unos países de América Latina que se distinguen y hay otros países de América Latina que tienen un manejo de desarrollo económico en general, desde la perspectiva de la equidad en general, que es bastante peor? Y lo que hay detrás de esto, ahí hay más datos de lo mismo, por razones de tiempo no lo voy a pasar, lo que hay detrás de esto es algo central. Y eso son las instituciones. La diferencia que hay entre los países de Alianza del Pacífico y los países del ALBA, los países del Mercosur, es que nosotros tenemos instituciones que se distinguen de las que construyeron durante los últimos años Argentina, Venezuela, con el socialismo del siglo XXI, Ecuador y otros países. Y para hacer esto, voy a entrar en un poco más de detalle. He seleccionado un índice que se llama el Índice de Libertad Económica, pero que en el fondo, en síntesis, lo que hace es medir la diferencia entre los países respecto a cuáles son las instituciones que permiten a países que haya más progreso, que haya más igualdad de oportunidades, que haya más equidad y que haya también más sustentabilidad, más protección del medio ambiente, etc. Y esas instituciones son en general los países que tienen mayor apertura comercial, en el amplio sentido de la palabra, países que tienen instituciones, la Constitución, que protegen fundamentalmente un principio fundamental que es el derecho de propiedad privada, la protección de los contratos, en el fondo lo que se llama en lenguaje en inglés es rule of law, Estado de Derecho, también se distinguen estos países. Los países que tienen mejores políticas macroeconómicas, ¿qué significa eso? Tienden al balance fiscal, no al déficit fiscal. Su deuda pública está acotada, no crece infinitamente. Países que tienen autonomía en la política monetaria por parte del Banco Central y por lo tanto velan por tener tasas de inflación bajas. Esas son otras características, buenas políticas macroeconómicas. Y fundamentalmente también países que tienen valores democráticos, donde hay alternancia en el poder. Esas características son características propias de las instituciones que están en este índice que ustedes ven ahí. De nuevo, la Alianza del Pacífico se distingue completamente del Mercosur, tiene menor que el sudeste
de los países del sudeste asiático, donde de alguna manera son los países que se distinguen hoy día en el mundo. Entonces, mi mensaje central es que ahí está la clave. Ahí está la clave. Estos 4 elementos que yo mencioné y que hoy día hemos visto en América Latina la gran diferencia. O sea, ¿por qué Venezuela tiene hoy día, es un país de una situación dramática desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la libertad de las personas? Es porque efectivamente siguieron un conjunto de políticas y crearon instituciones contrarias a lo que permite el progreso y la igualdad de oportunidades en la humanidad. Dicho eso, yo lo que quiero decir es algunas advertencias. El gráfico que está ahí muestra una cosa dramática. Y lo que muestra ese gráfico son las probabilidades de sustitución de mano de obra producto de los cambios tecnológicos, en este caso es básicamente la robótica, en países de América Latina. Este es el estudio de McKinsey que se acaba de publicar abril del 2017. Y ustedes ven para estos países que aproximadamente la mitad de los oficios actuales va a poder ser reemplazado en un horizonte de los próximos 30 años. Ahora, esto que puesto ahí se ve como una gran amenaza es también una gran oportunidad. Y no hay que verlo como una gran oportunidad. Entonces, yo quisiera ahora decir qué es lo que yo creo que son los elementos claves en el contexto de la Alianza del Pacífico para enfrentar esta realidad amenazante. Por un lado, un cambio tecnológico profundo, por otro lado, un discurso nacionalista, populista en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo. Entonces, lo primero que quiero señalar es de nuevo rescatar lo que ya puse en el gráfico anterior, y eso es el tema de las instituciones. Nosotros, a propósito del debate que hay en Chile, estamos planteando algunos cambios institucionales que son equivocados. El mismo debate que hay hoy día sobre la Constitución es un debate que el enfoque que tiene es un enfoque equivocado. Lo que tenemos que hacer ahí es, si vamos a hacer cambios, perfeccionamientos tienen que ser para, de nuevo, validar, fortalecer las instituciones que permiten el crecimiento de los países, primero. Lo segundo es que, y aquí voy a hacer una discrepancia, si es que entendí bien, con mis antecesores académicos. Y lo segundo es lo siguiente: no debemos, por ningún motivo, avanzar hacia el concepto de la unión aduanera. Es decir, tener un arancel externo común para los países de la Alianza del Pacífico por ningún motivo. ¿Y por qué no? Porque esa es una señal o una fuente de perder un benchmark. La gracia es que avancemos en, como se dijo muy bien, lo dijo las dos personas y también el embajador Liga, tenemos que avanzar en seguir con la Alianza del Pacífico. Elementos de coordinación, todas las cosas que se han hablado, pero por ningún motivo tener un arancel externo común. Lo segundo, yo le tengo gran pánico a el concepto del picking the winner. Y eso me refiero a esta política de industrialización a propósito del valor agregado. El éxito de los países se debe a las ventajas competitivas y a las ventajas comparativas que tienen. Yo no puedo ser igual que México. ¿Por qué no puedo ser igual que México? Si yo miro mi dotación de recursos naturales, puedo decir, soy muy parecido a México, pero yo no estoy pegado a Estados Unidos. Salvo que yo reduzca los costos de transporte hasta parecer como que estuviera al lado. Ahí me cambia la naturaleza de mis ventajas competitivas. Entonces, si eso es así, hay un esfuerzo que hacer. ¿Dónde hay que hacer? En logística, en transporte, en coordinación respecto a esas materias. O sea, eso es lo que tengo que poner énfasis. No a la política industrial de picking the winner, que está hoy día muy de moda de nuevo por esta idea del valor agregado. El valor agregado lo tengo que hacer crecer en base a las ventajas comparativas que yo tengo. ¿Ya? Ese es un segundo mensaje muy importante, quiero hacer un paréntesis. Si yo sigo la historia de Chile, a propósito de esto, que esto es muy importante, a veces se olvida, la gente no la estudia.
Chile fue el país que más creció en América Latina en el siglo XIX. Y después nos equivocamos. Cerramos la economía, tuvimos una crisis, la del 29, que nos golpeó muy fuerte, tuvimos crisis política, fuimos cerrando la economía, nos equivocamos. No volvamos a cometer el mismo error. Al revés, avancemos por el camino que nos permite la Alianza del Pacífico, por el camino también unilateral de abrirnos a otros lugares del mundo, porque ese es el gran instrumento. Y afortunadamente, a pesar de todas las problemas, crisis del 2008-2009, si hay un activo clave que hay en Chile, yo lo quiero valorar al margen de los gobiernos, todos los gobiernos, el gobierno actual, el gobierno anterior, es esta decisión de país de seguir integrándonos al mundo, de seguir haciendo una economía abierta. Economía abierta con todo el mundo y con alianzas, pero nunca, 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 nunca cerrando la economía ni haciendo mecanismos de que con el discurso de la integración pasamos a cerrarnos. Así que ese es mi mensaje. Tenía muy pocos minutos. El mensaje es: sigamos a través de la Alianza del Pacífico, aceleremos, tiene toda razón el profesor Ekdal cuando decía estamos un poco de alguna manera autocomplacientes, deberíamos acelerar en los acuerdos de integración en materia de recursos humanos, en materia de aranceles, de bienes y de servicios, y hay una gran oportunidad, y con esto termino. Tenemos que liderar en un mundo en donde hoy día el discurso nacionalista es contrario a la integración. Hoy día Chile y los países de la Alianza del Pacífico, que tenemos este acuerdo que es el más ejemplar hoy día en el mundo, tenemos que liderar y enfrentar en los foros mundiales y en los foros chilenos la necesidad de seguir abriendo nuestras economías. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer a nuestros panelistas y las preguntas del público. Las agradecemos y son temas que serán tratados en el siguiente panel.